Hay tres lugares bien importantes en la vida de las personas o de las familias. El primer lugar es la casa. Quiera su casa. El segundo lugar es el centro de trabajo. Quiera su centro de trabajo. Y el tercer lugar es la iglesia. Quiera la iglesia. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Eso lo voy a enseñar el día miércoles. Porque ya lo vio usted. Que yo quiera mi centro de trabajo. No, hombre. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. El día miércoles vamos a estar enseñando en el instituto. Ese va a ser la lección. La lección que vamos a ver va a ser esas tres cosas importantes en la vida de las personas. Pero hoy quiero enseñarle algo muy maravilloso. Estamos viendo la serie Reto de Valientes, ¿se acuerda? Y también vimos el episodio 3 las semanas anteriores. Hoy vamos a ver el episodio 4 y el episodio 4 es Elegidos por Dios en cada generación. El milagro más grande de la vida en una persona, quiero decirle que fue tu nacimiento. Otra vez, el milagro más grande en la vida tuya fue tu nacimiento. Dios determinó y pensó en que era conveniente, era necesario que tú nacieras en un determinado tiempo de la vida. Hay generaciones que han pasado, hay gente que nació en otra generación, hay gente que estuvieron en otras generaciones, pero hoy tú te encuentras en esta generación. No solamente porque a ti te tocó el destino de que hayas nacido en esta generación. Definitivamente no. El primer milagro en la vida de alguien es su nacimiento, y relacionado a su nacimiento viene un propósito por el cual se vive. En el libro y a Jeremías le dijeron en cierta ocasión, es que lo que pasa que antes de que nacieras, yo te elegí. A ver, ¿me puedes poner ese versículo, por favor? Está en el libro de... Mire, quiero leerle esto. Eso es algo, pero sí, maravilloso. Nosotros nacemos en una generación con un propósito dentro de nosotros. Y lo más agradable es que usted pueda desarrollarlo, es que usted pueda encontrar el propósito por el cual nació en esta temporada. ¿Usted sabía que esta temporada es una temporada o una generación difícil? Nos encontramos con la pandemia, 2 años, un año totalmente de encierro, 2 años de un padecimiento terrible. Mucha gente se fue, mucha gente no pudo quedarse en esta pandemia. Ahora, escúcheme esto, estamos en una generación, viviendo en una generación difícil, pero por alguna razón tan grande y tan poderosa, Dios te permitió nacer en esta generación. Hay hombres que nacieron, hay personas que nacieron en otras generaciones, hay gente que nació en otra generación y ejecutaron, lo que tenían que ejecutar. En esta generación nosotros tenemos que hacer algo, y lo que tenemos que hacer, tanto en nuestra vida física como en nuestra vida espiritual, la necesitamos desarrollar. Pero para ello usted y yo necesitamos conocer en cierta forma las palabras de Dios relacionadas a la vida suya. Nosotros muchas veces vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero no es eso. Hay algo que está escrito de parte de usted. Dice este versículo, mire qué dice: antes que te formaras en el vientre de tu madre, ¿qué dice? Diga conmigo, te conocí. ¿Cuántos creen que Dios los conoce? A los que están en las redes sociales, a los que van a ver esta transmisión posteriormente, quiero decirte que Dios te conoce, Dios te eligió, Dios te llamó con un propósito. Estás aquí en esta tierra con un propósito, aunque ni seas cristiano,
La gente dice, oye, que solo los cristianos somos los amados de Dios. No, señor, hay gente que ni cristiano es y Dios los tiene en gran estima porque un día determinado le van a ser útiles en su reino. ¿Sí o no? O sea, ya el pastor de plano se está saliendo. No, tú ni cristiano eras. ¿Cuántos años tardaste sin ser cristiano? Yo me convertí a los 17 años. Bueno, 17 años no fui cristiano. Hay gente que se convierte a los 20, a los 30, a los 40. Y ¿sabe una cosa? A ver, le comento algo. ¿Será agradable que Dios ame a alguien que ni cristiano es? Un día le va a ser útil en su reino. Un día hay gente que en este momento ni conocen a Dios, ni creen en Dios, ni conocen la Biblia, ni saben quién es Dios, pero Dios los va a guardar porque sabe una gran realidad. Esas personas nacieron en esta generación con un propósito eterno de parte del Señor. Miren esto que dice. Dice, antes que te formaras en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así dice. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que ser Jeremías? Diga conmigo, profeta. Para eso lo habían llamado en este tiempo, o en el tiempo en que él nació. Dios le dijo, es que yo quiero que nazcas en tal año. 700 años antes de Cristo nació Jeremías. En esa época vas a nacer. Es más, yo quiero que en esa época estés. En esa época vas a ser profeta. En esa época vas a ser, en esta época, sí. Yo estoy seguro que si Jeremías viviera en este tiempo, yo me imagino que Dios le había dicho, es necesario que estudies una carrera. Que seas abogado, que seas contador, que seas licenciado, que seas maestro, que seas arquitecto, que seas lo que seas. Pero en esa generación me vas a ser útil. Ahora, escuche esto. En la generación que estás, en el tiempo que estás viviendo, le eres útil al Señor. Amén. Le eres útil al reino de Dios. Dios te eligió para este tiempo. Hoy el episodio se llama Elegidos por Dios para cada generación. Esta generación necesita gente. Necesita personas que crean en ellos mismos. ¿Sabe cuál es la dificultad más grande en la tierra? Que dejamos de creer en nosotros mismos. Dejamos nosotros de creer y empezamos a creer cosas que no son nuestras. Usted lo primero que tiene que hacer es creer en usted mismo. Y asimismo creer en Dios. Usted me dice, no, pero ¿qué no es al revés? Primero debo creer en Dios y después en mí. Le digo una gran realidad. Si usted no cree en usted mismo, ¿cómo va a poder creer en Dios? Si usted no es capaz de creer que usted tiene la capacidad, definitivamente no va a poder creer en Dios, que Dios hace todas las cosas. Si usted no cree en usted mismo que usted es o tiene la habilidad para hacer las cosas, ¿cómo va a creer en Dios que Dios puede levantar cosas de la nada o puede hacer la realidad o realidad las cosas? Si usted deja de creer en usted, definitivamente usted va a dejar de mirar a Dios. Otra vez, cuando las personas dejan de creer en Dios, en usted mismo, dejan de mirar a Dios. Cuando nosotros dejamos de pensar que podemos hacer las cosas, que Dios nos llamó para algo, que creemos que Dios nos va a levantar, ¿cuántos creen que Dios les va a dar la fuerza para hacer todo lo que ustedes tienen en su mente, en su corazón y en su cabeza? Dios tiene algo planeado contigo, pero tú tienes la fuerza para hacerlo. Dios ya determinó algo, pero tú tienes que levantarte para seguir de pie. Amén. Dios para ti ha determinado cosas maravillosas, pero tú tienes que levantarte para poderlas alcanzar. Por favor, ponme Deuteronomio capítulo 28, por favor. Deuteronomio capítulo 28, mire esto. Dios tiene grandes cosas determinadas para cada persona, pero nosotros somos los que bloqueamos lo que Dios quiere hacer. Para ti Dios ha determinado cosa extraordinaria, pero tú tienes que levantarte creyendo en ti mismo que sí puedes hacerlo, que lo puedes alcanzar, que lo puedes lograr. Yo sigo creyendo y seguiré creyendo todos los días de mi vida. Pastor, pero ¿y si no mira lo que usted cree? No importa, pero alguien lo va a ver después de que yo me vaya. Eso es una realidad. Vea, esto dice así.
Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Por favor, sígame leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están leyendo la Biblia todavía? Sígala, pastor. ¿Y cuándo vamos a dejar de leer la Biblia? Nunca. Termínela de leer y vuélvala a comenzar. Nada más que le voy a estructurar más la forma. Termínela de leer y vuélvala a leer nuevamente. Cada vez que la leas va a haber algo nuevo activado en tu vida. Amén. Y de la Biblia vamos a sacar cosas tan extraordinarias porque Dios tiene determinado cosas para ti y están escritas en ese libro. Dice así, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, dice, te exaltará sobre todas las naciones. Dios lo que quiere contigo, ¿qué es? Exaltarte. Bueno, entonces crea en usted, levántese y dígale al Señor, bueno, aquí estoy para que usted me exalte. Piense en que Dios, cuando alguien piensa en exaltarte, no es porque tú le agradas a Dios. Si, a ver, yo le hago una pregunta. ¿Usted pensaría en exaltar a alguien cuando ese alguien te cae mal? ¿Cuándo tú piensas en exaltar a alguien? Cuando ese alguien, tú lo aprecias, tú lo quieres, tú lo estimas. Ahora quiero decirle algo. Dios en el cielo ha pensado en exaltar a todas las personas en la tierra. Amén. Dios ha pensado en exaltarte a ti. Levántese creyendo que Dios lo va a hacer con usted. Alaban a Jesús. Usted tiene que seguir creyendo. Cuando nosotros dejamos de creer, entonces nos estancamos. Cuando nosotros dejamos de creer, entonces nos detenemos. Cuando tú empiezas a dejar de creer, entonces te detienes. Te detienes en tu fe, te detienes en tu vida, te detienes en tus obras, te detienes en todo lo que haces. Pero cuando tú estás creyendo, no hay nadie que te detenga. Amén. Así que usted tiene que seguir creyendo. Mire, le voy a contar esto. Esto es lo que Dios piensa para ustedes o para la gente. ¿Va? ¿Qué dice este versículo? El siguiente versículo dice. Siguiente. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La única cosa que usted tiene que hacer, ¿qué cosa es? Digan todos conmigo, oír la voz de Dios. Nada más. ¿Dónde se encuentra la voz de Dios? Digan todos conmigo, en la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Escuchen esto. En la Biblia usted encuentra la palabra de Dios. Lea la Biblia y usted va a encontrar la voz de Dios escrita en esta palabra. Y créame que hay cosas extraordinarias que se van a desatar para la vida suya, para la vida de su familia, para la vida de todas las personas o de la gente que te rodea. Usted tiene que seguir creyendo. Diga conmigo, es necesario seguir creyendo. Si usted había dejado de creer, siga creyendo. Siga creyendo. Dios lo va a hacer en un determinado momento. Amén. Y mire, algo más que le leo sobre esto. Versículo 3 dice así. Dice, bendito serás en la ciudad. ¿Dónde vas a ser bendito? A ver, otra vez, se lo voy a repetir. Esto es lo que Dios piensa de ti en esta generación. Eso es lo que Dios quiere para ti en esta generación. Eso es lo que Dios quiere. Pastor, y todos los procesos, los problemas que he vivido. Escúchame esto. Los problemas son naturales, pero las cosas de Dios son espirituales. Amén. Todo lo que Dios ha planeado, Dios dice, vas a ser bendito en la ciudad, vas a ser bendito en el campo, o en otras palabras, vas a ser bendito a donde quiera que estés. Pero solamente ten cuidado de oír la voz de Dios, de estar atento a la voz de Dios. Si usted está atento a la voz de Dios, seguramente que Dios te va a bendecir. Seguramente que Dios va a hacer algo extraordinario. Versículo 4 dice lo siguiente, versículo 4. Bendito el fruto de tu vientre. O sea, tus hijos, pues. Digan conmigo, mis hijos son benditos en el nombre de Jesús. Voy otra vez, diga conmigo, mis hijos son benditos en el nombre de Jesús. Voy otra vez, mis hijos
Mi familia es bendita en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que tus hijos, tu familia es bendita en el nombre de Jesús? Usted tiene que estar determinado. Usted tiene que creer en eso. Y dice aquí, dice, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, todo lo que tú tengas, Dios está determinado a bendecirlo. Otra vez, todo lo que tú tengas, Dios está determinado a bendecirlo. A los que están en las redes sociales, todo lo que usted tenga, Dios está determinado en bendecirlo. Porque eso es lo que Dios piensa para cada generación en la gente que está. Tú fuiste elegido para esta generación. Es algo maravilloso para que tú ejecutes y vivas en esta tierra, para que tú vivas y disfrutes la bondad de Dios en este mundo y que hagas también su voluntad. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Jesucristo? ¿Alguien sabe cuál es la voluntad de Jesucristo? Digan todos conmigo, predicar el evangelio. Otra vez, ¿saben cuál es la voluntad de Jesucristo? Digan todos conmigo, anunciar el evangelio. Predicarle el evangelio a otras personas. Esa es la buena voluntad del Señor. Ese es el mensaje. Anuncie, hable que Cristo vive, hable que Cristo es real, hable que Cristo está y que Dios es el único en esta tierra, en esta vida y a donde quiera que usted vaya. Amén. Usted tiene que estar consciente de eso. Vamos a dejar este capítulo hasta ahí y quiero leerle algo más. Por favor, quisiera que me leyeras en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 13. Mateo 15, 13, por favor. Escuche esto. La Biblia señala y la Biblia está marcada por generaciones. ¿Cuántos alaban a Dios? Y todas las generaciones nacieron hombres que creyeron en Jesús. En todas las generaciones hay hombres que nacieron o personas que nacieron para creer en Dios. En esta generación naciste tú. Pastor, pero es que la gente no quiere. No, pero es que tú sí quieres. Tú creíste. No te preocupes porque la gente no quiere. Hay gente que fue elegida para esta generación para creer. Amén. Otra vez se lo voy a volver a repetir. Hay gente que Dios permitió que naciera en esta generación para anunciar su nombre, para creer en Él. Y dice aquí, dice, pero respondiendo Él les dijo, a ver otra vez, estoy equivocado en ese versículo, 15:13. Dice, el versículo dice, no me eligieron ustedes a mí, los elegí yo a ustedes. Por favor, búscame ese versículo, Elías. Me equivoqué de versículo. El versículo dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Escuche esto. Esa palabra de Dios es algo tan extraordinaria porque es Juan 15:16, ¿así? Bueno, escuche esto, vamos a poner ese versículo. Juan, capítulo 15, versículo 16 dice, escucha esta palabra, mire esto. No me elegiste, dice, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, así dice. Nosotros creemos es que yo me convertí al evangelio, creí en el Señor. No, mi amado, Dios te había elegido desde que antes que nacieras. Por eso hay fe en tu corazón, por eso crees en Dios, por eso te agrada servirlo, por eso te agrada, hay algo que te nace buscarlo. Oiga, pastor, pero yo viví 20 años sin ser cristiano, sí, pero para esta época Dios sabía que ibas a creer en Él. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús en esta mañana? Tú fuiste diseñado para esta época. Pastor, ¿y por qué será que Dios me llamó para esta época? Por algo poderoso, por algo tan grande, por algo extraordinario. Tú y Dios en este tiempo tienen que hacer algo extraordinario en la tierra. Amén. Otra vez, usted y Dios tienen algo extraordinario que hacer en la tierra.
Por eso es que en esta época tú estás creyendo en Él. Por eso es que en esta época Él te llamó y te eligió para que tú estuvieras en esta temporada. Amén. Y dice así: y os he puesto para que vayáis. ¿Y qué dice? Y que llevéis fruto. A los que Él elige, Dios los determina para que lleven ¿cuánto? Pastor, pero es que yo ni fruto llevo. No, es que tú estás confundido. Dios te eligió y te va a hacer que venga fruto alrededor de tu vida solo porque Él te ha elegido. Solo porque Él te eligió. Lo único que debes hacer tú, seguir creyendo. Diga conmigo: seguiré creyendo. Seguiré creyendo. Solo por eso. Seguiré creyendo. Voy a seguir creyendo. Y dice así. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. La palabra vayáis quiere decir ir. Y para ir necesitas levantarte, necesitas pensar diferente, necesitas cambiar de manera de pensar. Es que no se puede, es que está duro, es que llueve mucho, es que hay mucha, ¿cómo se llama? Coronavirus. A ver, ¿sí o no nos detuvo el coronavirus? ¿Ah? A todos nos detuvo el coronavirus. ¿Sabe? Dice: quiero que ustedes se levanten y vayan. Y mientras vayan, yo les voy a entregar mucho fruto. Bueno, ¿a dónde van a ir ustedes? ¿A dónde quieren Dios que ustedes vayan? ¿A dónde Dios nos está invitando que vayamos? Mi amado, a esta tierra, a este mundo. Ayer yo le decía algo a la pastora. El vivir en esta sociedad es difícil ser espiritual. Sí. En la sociedad en que vivimos es difícil ser espiritual. Y ella me contestó y me dijo: entonces por eso en otros países existen templos de monjes que se apartan y se van por el estado espiritual, por esa misma razón. Pero ¿sabe qué dice Dios? Yo soy un Dios espiritual que los elegí a ustedes y ahora yo los mando. Quiero que vayan a la ciudad, que anuncien de mi nombre, que yo soy el Dios que salva, que yo soy el Dios que restaura, que yo soy el Dios que levanta a la gente. Quiero que vayan, que anuncien mi nombre. Quiero que vayan, que le digan a la gente que es necesario seguir creyendo. Él dice: hey, cuando ustedes vayan, van a llevar mucho fruto. Yo voy a hacer que el fruto que ustedes den sea un fruto agradable. ¿A cuánto les agrada esa palabra? Y dice: y vuestro fruto, ¿qué tiene que hacer ese fruto? Diga conmigo: permanezca. Tu fruto va a permanecer cuando tú te levantes y vayas, cuando tú te levantes y camines, cuando tú te levantes y sigas creyendo. Amén. Hoy la gente se levanta el día domingo y dice: ay, ni ganas tengo de ir a la iglesia. Mire, es más, ni ganas tengo de conectarme. Sí, de veras, hay gente que hasta ni ganas de conectarse a la transmisión le da. Pero el Señor dice: hey, cuando tú vayas, yo voy a hacer que tu fruto sea permanente. ¿Cuántos quisieran que sus frutos sean permanentes? Agarre la calculadora y multiplique la primera quincena que ganaste en tu vida. ¿Cuánto dinero has ganado durante todos los años de tu vida? Y todo ese dinero ni está contigo, ni está con nadie, porque se fue, porque no fue un fruto permanente. Amén. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se han ido? Porque Dios dice: es que yo quiero que crean. Yo los elegí a ustedes para que crean. Dios los eligió a ustedes. Dios te eligió a ti con una razón poderosa, con una razón extraordinaria. Y Él va a hacer que tu fruto sea permanente. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, Él os lo dé. Dice: para que todo lo que pidas al Padre, a ver, lea conmigo. Para que todo lo que pidiereis
al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué cosa le tienes que pedir al Padre? ¿Han hecho alguna vez esa oración? Va, se la voy a enseñar. Señor Jesucristo, dile al Padre Jehová de los ejércitos que yo necesito esto. No, usted dice, Dios, dame. No, así no. ¿No me agarró eso? Va otra vez. Jesucristo dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Ah, bueno, pidámosle a Jesucristo y le digamos que le diga al Padre. Usted de una vez se salta con Dios. La gente ya no respeta ni a Jesucristo. No, es que Jesucristo no, al Dios de una vez. No, hombre, hay una, ¿cómo se dice? Hay un orden de las cosas, pues. La mayoría de la gente le clama a Dios, ¿sí o no? La mayoría de la gente le pide a Dios. La mayoría de la gente ora a Dios. La mayoría de la gente busca a Dios. Ah, pero Jesucristo dijo, hey, si tienen alguna necesidad, pídanmelo a mí. En el nombre mío se lo vamos a pedir al Padre y yo les garantizo que Él se los va a dar. Alaban a Jesús. Así que siempre pídale a Jesús lo que usted necesita. Escuche esto. Dice este versículo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Jesucristo te eligió a ti. Ah, cuando se te acabe la gana de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar, ponte a pensar y di, no, hombre, es que Él me eligió a mí. Es que Él me llamó a mí. Yo no lo busqué. Él quería que yo creyera. Él quería que yo caminara. ¿Y sabe por qué Dios te eligió a ti? Porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere caminar contigo. En la época antigua, Dios eligió a personas para guiarlos y para bendecirlos. Amén. Vamos a ver otro versículo de la Biblia. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Le quiero enseñar esto. ¿Sabe? Dios eligió gente en cada temporada. Y con esa gente que Dios eligió en cada temporada hizo cosas extraordinarias. Contigo y conmigo, Dios en esta temporada va a hacer algo glorioso. ¿Cuántos creen eso? Con usted, conmigo, Dios va a hacer algo extraordinario en esta tierra. Mire esto, dice así. A ver, alguien me ayuda a leer. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, ¿qué dice? Se ve. ¿Cuántos están convencidos de que Dios está con usted? A ver, convencidos, convencidos. Levánteme su mano el convencido. Más arriba su mano, convencido. Convencido de que Dios está contigo. Padre, ellos, Señor del cielo, están convencidos que tú estás con ellos. Yo te pido, Señor, que tú los restaures, que tú los sanes, que tú los levantes, que tú les des vida, que tú los bendigas, que tú les des, Señor del cielo, todas las cosas que necesitan. Padre, porque hay un convencimiento que tú eres su Dios. Tú eres el Dios que los guiaste. Tú eres el Dios que los guías, Padre celestial. Señor del cielo, si hay algo que perdonar, perdona. Padre Jesucristo, en tu nombre, que la bendición del cielo esté sobre sus vidas. Amado Jesús, bendito sea Dios. A los convencidos Dios bendice. Amén. Dice Hebreos, mire esto, versículo 2, dice así, dice que la fe es algo que usted está esperando. Yo estoy esperando muchísimas cosas. ¿Hay alguien que aquí que está esperando algo? ¿O espera cosas? Y yo quiero decirle que esas cosas que usted está esperando van a llegar en su momento. Miren esto, dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? ¿Quiénes eran los antiguos? Abraham, Noé, Isaac, Jacob, toda esa gente. Dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? Los que fueron elegidos en otro tiempo. No desperdicie en esta temporada su tiempo. A todo mundo le pasa, ¿cómo no nací en el tiempo de Jesús? ¿Lo hubiera yo visto caminar a Jesús? No, si yo me lo cargo en la espalda. No, hombre. ¿Cómo no nací? Hace unos días estaba yo pensando, ¿verdad? Y le dije al Señor, Padre, ¿cómo no me hiciste nacer en la temporada de David? Machete aquí a la cintura, ¿cómo se llama eso? Una lanza,
un arco, un montón de flechas. Quedé metido en esa historia. Y Señor, ¿cómo no nací en esa temporada? Yo debía haber sido uno de los que estaban cerca de David. De ahí me empecé a reír y dije, gracias por hacerme nacer en esta temporada. Está más bonita esta temporada. Esa temporada está más bonita que la temporada de David. Si Dios nos hubiera hecho nacer en aquella temporada, Así que tú estás en esa temporada porque Dios así lo quiere. Con tus debilidades, con tus errores, con tu falta de fe, con todo lo que cargas. Pero así Dios te eligió para este tiempo. Amén. Así Dios te eligió para esta temporada. ¿Y sabe cuánto te ama Él? Y dice este versículo, vea, el siguiente versículo dice así, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Versículo siguiente. Le quiero leer esto. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Mire, en esa temporada en que nace Caín y nace Abel, ¿por qué tenían que discutir? No tenían, mire mi amado, solamente estaban ellos dos. Ahí nacieron, en ese mundo, en esa temporada, y era agradable que ellos se presentaran ante Dios. Y mire esto, esos dos hombres llegaron y se presentaron ante el Señor. Ellos adoraban a Dios, ellos estaban delante de Dios, ellos vivían con el hombre llamado Adán y su mamá llamada Eva. No, hombre, era extraordinario vivir con ellos, ¿sí o no? ¿Ustedes sabían que Adán tenía una sabiduría extraordinaria? Adán fue el ser humano más ilustre que existió sobre la faz de la tierra. Dios creaba y él le ponía nombre. ¿Ustedes saben cuánto te cuesta ponerle nombre a tu hijo? Ahí anda buscando y de repente se te ocurren unos nombres, papacito chulo, pero de repente, como no tenemos creatividad para inventar un nombre, lo sacamos del periódico, lo sacamos de la revista del Condorito, lo sacamos. Imagínense a mí, mi papá, el semejante nombre que se le ocurrió ponerme: Maher Salal Asbaz, Dios eterno. Adán era alguien tan especial que a todas las cosas les ponía su nombre conforme a la esencia de lo que eran. Para los que vayan a tener hijos, ponle nombre a tus hijos de acuerdo a tu esencia, no de acuerdo a lo que oyes ni a lo que miras. Todas las cosas que Adán nombró, ¿sabe?, eran de acuerdo a la esencia de él. Hoy se fue esa creatividad hasta para poner nombres, ¿sí o no? Nombre, de veras que le ponemos cada nombre a nuestros hijos. ¿A cuánto les gusta su nombre? No me van a decir todos que no. Pero bueno, no tuviste la culpa tú, hubo alguien que te eligió tu nombre. Pero el asunto es que ahora dale gracias a ese nombre. Amén. Dale gracias a ese nombre. Naciste en esta generación, estás aquí, dale importancia a esta generación, dale importancia a tu vida, dale importancia a tu familia, dale importancia a tu trabajo, dale importancia a lo que tú eres. Quiérete tú mismo. No espere que alguien más lo quiera, quiérase usted mismo. Haga algo por usted. Amén. Y mire qué dice el versículo siguiente. Vamos con el versículo 5. Dice el versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. A ver, ¿Enoc nació cerquitita de Caín? No. ¿O de Abel? ¿Eran de la misma generación Abel y Enoc? No, señor, eran generaciones totalmente diferentes. Dice que Enoc
nació en una generación donde nadie respetaba a Dios. Tremenda situación, ¿verdad, Enoc? Dice la escritura que Enoc nace en una generación en donde definitivamente ya no había y ya no existían hombres con fe y con temor a Dios. Y entonces dice que en aquel entonces Dios mandó, escuche esto, Dios mandó a unos seres llamados vigilantes en la tierra. Y esos seres llamados vigilantes en la tierra detenían a la gente para que no fuera más allá de los límites. Pero en esa generación, Noé, este hombre llamado Enoc, dice que este hombre creía en Jehová. Dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Que haya testimonio que tú agradaste a Dios. Amén. En esta generación, en esa generación de Noé, de Enoc, hubo testimonio de Enoc de haber agradado a Dios. Que en esta generación haya testimonio tuyo de haber agradado a Dios. Y dice que Dios lo traspuso. Hay 3 personas en la historia de la humanidad que no han visto muerte. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Se las digo? La primera fue ese hombre llamado Enoc. Ese no murió. Ese Dios se lo llevó. Ese no murió. Nadie lo vio morir. Nadie lo vio quedarse en una tumba. Nadie. A ese Dios se lo llevó. ¿Pero por qué creen que Dios se lo llevó? Digan todos conmigo. Porque agradó a Dios. ¿Qué estás haciendo tú para agradar a Dios en esta generación? Tú y yo necesitamos agradar al Señor. Amén. Para los que están en las redes sociales, Enoc no murió. Agradó a Dios. Por eso fue que no murió. Y dice la Biblia que Dios lo traspuso. Dios se lo llevó. Y no vio muerte. Hay otro hombre también que no vio muerte, que se llama Elías, el tisbita, el profeta Elías. Ese no murió. Dios lo agarró y también se lo llevó. ¿Cómo se lo llevó, iglesia? Diga conmigo, en carros de fuego. Ese fue espectacular su salida de este mundo. ¿Cómo va a ser la nuestra? Mire, la de Enoc, nadie se enteró un día. Agarró Dios a Enoc y le dijo, vámonos. A esta generación un día el brazo de Jehová se va a extender y a muchos de esta generación Dios los va a levantar también. ¿Sabe? Estamos esperando la venida de Cristo, ¿sí o no? Y en su venida a muchos de los que hagamos su voluntad y agrademos a Dios, Él te va a levantar. Alaban a Jesús. Y dice que Dios a Enoc lo levantó y se lo llevó. A Elías tisbita le mandó un montón de carros de fuego. Yo me imagino que eran así como tipo Suburban. Nada más que rojas. Y se lo llevó. El otro personaje que se fue al cielo sin morir, ¿quién fue? Jesucristo. Vinieron ángeles. Y también dicen los apóstoles, vimos cómo descendió una nube y empezó a subir a Jesús hacia arriba. Y también se lo llevó. Amén. En cada generación Dios tiene gente preparada para agradarlo. Amén. En esta generación tú y yo fuimos elegidos por Él para agradarlo. Y dice el siguiente versículo, mire, esto está maravilloso. No sé si usted tenga tiempo. Bueno, yo empecé a las 11, apenas son las 11:30. Dice, pero sin fe, ¿qué cosa dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Diga conmigo, crea que le hay. ¿Qué quiere decir esa palabra, que crea que le hay? Creer que Dios es real, pues. Que tú creas que Dios es real. Y dice,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dije, buscan. A Dios hay que buscarlo. Dios no se regala contigo. Dios no es regalado. Nosotros los mexicanos somos muy regalados, ¿sí o no? Ni te llaman y tú vas. Dios no es regalado. Dios dice, me buscas y yo te galardono con muchas cosas. No me buscas, bueno, tranquilo, no pasa nada. Amén. Así dice ahí. Dice, Él es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón significa recompensa, significa regalo, significa premio. Ahora, ¿tú quieres que Dios te premie? Búscalo. ¿Tú quieres que Dios te recompense en algo? Búscalo. Sentado en tu sofá, no, hombre. La palabra, si usted busca, la palabra buscar, ¿qué cosa quiere decir la palabra buscar? Diga conmigo, remover cosas. Dice, la palabra buscar es remover cosas para que yo pueda encontrar lo que yo quiero. Busque a Dios, remueva cosas, pero busque a Dios, acérquese a Dios y Él te va a recompensar. Él te va a traer regalo, Él te va a traer premio, Él va a hacer contigo cosa extraordinaria. Aleluya. Él es así. Versículo 5, ¿cómo dice? Miren eso que dice, está impresionante. Trae como 40 versículos de este capítulo, a ver si lo terminamos. Dice, por la fe, Noé, diga conmigo Noé. Noé vivió en la misma temporada de Enoc. No, Enoc ya se había ido. Después nació Noé. Y cuando Noé nace y tiene 300, mire, Noé vive 300 años, camina 300 años en la tierra y de repente escucha a Dios hablar y Dios le dice, Noé, he decidido traer lluvia, diluvio sobre la tierra. Y Noé dice, Señor, no me espantes, nunca ha llovido. Y le dices, Noé, necesito que te prepares. ¿Cuántos preparados ya están? Usted tiene que seguirse preparando. Y Dios le dice, hey Noé, yo he decidido traer un diluvio sobre la faz de la tierra. Señor, ¿y qué va a hacer? Va a llover tanto que no va a quedar ni un ser humano vivo, ni un árbol vivo. No va a quedar nada de esta tierra. Porque eran de la generación ¿de quién? De Enoc. Mire esto. Va otra vez, se lo voy a repetir. Enoc nace en una generación. Y Enoc es sacado de esa generación porque su fe de él era para ser sacado. Nace Noé y a Noé le dice Dios, te vas a hacer un barco. Y Noé se pone a hacer el barco. ¿Qué te habrá dicho Dios que hagas en esta generación? Y Dios le dice a Noé, quiero que te hagas un barco y te salves tú y tu familia. Tú y tu familia. Piensa en su familia. Sálvelos, anúncieles que Cristo vive. Amén. Y Noé vive en una generación muy mala también. Y entonces esa generación termina. Y dice así. Dice, cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Si usted tiene fe, va a venir la justicia de Dios alrededor de tu vida. Dios te va a bendecir por tu fe. Alabad a Jesús. Versículo siguiente, dice esto así. A mí me encanta esa parte de la Biblia. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Miren esto. Noé se salvó en el barco. Después siguen las naciones. Mucho tiempo después, en esa generación, Dios levanta a Abraham en otra generación. Y le dice que por la fe siendo llamado, Abraham fue llamado. Usted también es llamado. Amén. No desperdicie su llamado.
Pastor, pero ¿para qué me llamó Dios? Para ser pastor, para ser profeta, para ser evangelista. No se mortifique con eso usted. Basta que Dios esté contigo. Amén. Basta que Dios esté con tu familia. Basta que Dios te bendiga, que Dios camine contigo. Y si un día te toca hacer algo dentro de la obra del Señor, hazlo con todo tu corazón. Alaban a Jesús. Y dice aquí que Abraham fue llamado. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Amén. En cada generación Dios está pensando entregarle algo a la gente. Dios en esta generación está pensando entregarte cosas extraordinarias, hombre. Y Dios lo hará. Dios lo hará. Levanta tu familia, levanta tu gente. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Lo importante que es, digan todos conmigo, creer. Creer que lo va a hacer. Oiga, pastor, si usted supiera los problemas que estoy enfrentando. Mira, mi amado, seguí creyendo, Él lo va a hacer. Pero es que está muy difícil. No, Señor, siga creyendo, Él lo va a hacer. Pero es que el Señor, y si yo no alcanzo esto, no importa, sigue creyendo, Dios lo va a hacer. Abraham dice que le mostraron y le dijeron, hey, te vas a ir a un lugar y te lo voy a dar como herencia. Bueno, dijo. Y empezó a caminar. Ni sabía dónde estaba su herencia. Pero Dios se la entregó en el tiempo correcto. Ahora yo te digo, hay cosas que Dios ha planeado entregarte. Le doy un minuto, ciérreme sus ojos. Va todo mundo, ciérreme sus ojos. Le doy un momentito. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios le dé? Va, ahí donde estás, tienes un minuto. Quiero que le digas, Señor Jesucristo, esta relación de cosas que yo quiero en la vida, quiero que vayas y se la digas al Padre. Para este tiempo, en esta generación. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y le empieces a decir, ponme una buena música, tranquilo la música, por favor. Tienes un minuto. Dile al Señor, estas son las cosas que yo anhelo. Estas son las cosas que yo quiero. Estas son las cosas que yo necesito alcanzar. Señor, hoy te las pongo en tus manos. Aquí está lo que hay en mi corazón. Aquí está lo que yo creo que necesito. Padre, y si hay algo que me falta que yo no sé, yo te pido en esta mañana que tú abras los cielos para que yo reciba la bondad de tu Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, que cada uno reciba, Señor, Padre, el anhelo de sus corazones, las peticiones de sus vidas, Señor del cielo. Cada persona, Señor, aquí tiene peticiones delante de ti. En esta hora, Dios de los ejércitos, ahí donde estás en tu casita, yo quiero que cierres tus ojos y le digas, Señor, estas son las cosas que yo he soñado. Estas son las cosas que yo anhelo. Estas son las cosas que yo quiero en mi vida. Estas son las cosas que quiero para mi familia. Estas son las cosas que quiero para mi gente. Estas son las cosas que yo anhelo. Ahí donde estás, yo quiero que tú le digas, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, eterno Dios, por tu bondad. Gracias. Recibe esa petición. Jesús, recibe esa petición. Jesús, recibe toda petición. Jesús, recibe toda petición. Jesús, recibe toda petición. En el nombre de Jesús. Dale palmas a Dios en esta hora. Lee unos versículos más de este capítulo. Mire esto. Por favor, ponme el versículo siguiente. Dice este versículo: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice que por la fe, cada uno de nosotros tenemos que tener fe, tenemos que seguir creyendo. Diga conmigo, es necesario seguir creyendo. Versículo siguiente, por favor.
quiero llegar a un versículo a donde usted quiero llevarlo a un mensaje que trae esta palabra. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿qué cosa es? Dios. ¿De quién esperamos todo? De Dios. Tu fuerza no es lo suficiente. Tu sabiduría no es lo suficiente. Pero Dios sí es suficiente para sostenerte. Amén. Escuche esto. La sabiduría de todo hombre no es suficiente para sostenerlo. La sabiduría, las habilidades de la gente no son suficientes para sostenerlo. Pero Dios sí es suficiente para sostenerte. Amén. Dios es suficiente. Versículo siguiente, hijo. Dice esto: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Qué recibió Sara? Fuerza. ¿Para qué? Para concebir. Hay cosas que usted debe concebir en la vida. En la vida no solo se conciben hijos, en la vida se conciben muchas cosas, pero necesitas fuerza. Y esa fuerza, no esperes que venga del norte, del sur, del este, del oeste, de por allá, de por acá. No esperes eso. Esa fuerza viene de Dios. El día que tienes fe, esa fuerza va a visitarte para que tú concibas lo que aún hasta hoy todavía no has visto. Amén. Yo sigo creyendo y seguiré creyendo. Seguiré creyendo. Yo quiero que sigas creyendo. No te rindas, no te agobies. Todo mundo quisiera verte rendido. Todo mundo quisiera verte en el piso. Todo mundo quisiera verte abajo. Todo mundo quisiera verte destruido. Pero yo quiero decirte, no te rindas aún todavía. Sigue creyendo. Estos hombres seguían creyendo, aunque las cosas no iban como ellos habían planeado. Abraham le dijo a Sara: mi amor, nos vamos a ir a la tierra fulana, y mira que la cosa va a ser así. Cuando estuvieron en la tierra fulana, Abraham dice que anduvo de acá para allá con sus dos hijitos. Ya me imagino Jacob, ¿verdad? Isaac diciéndole a Abraham: y papá, hombre, ¿y cuándo nos quedamos aquí? Ya, hombre. No, es que nos tenemos que ir para allá, mi hijo. No, hombre, pero ya nos quedemos aquí. Tú para arriba y para abajo andás. Pero Abraham seguía creyendo. Usted y yo tenemos que seguir creyendo. Amén. Y cuando tu fe se afirme, las cosas van a empezar a darse. Dice, versículo siguiente, hijo. Mire que Sara recibió, dice, por lo cual también de uno, y ese ya de casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El apóstol Pablo dice: no, hombre, ese ya casi estaba muerto. Tenía 100 años y todavía no tenía descendencia. Ya su tiempo ya había pasado. Pero era la generación que Dios, en esa generación Dios lo eligió a él. Amén. Otra vez se lo voy a explicar. Dios en esa generación eligió a Abraham como padre de naciones. Va. Dios en esa generación eligió a Abraham como padre de naciones. Y da la casualidad que la mujer de Abraham era estéril. Abraham no lo sabía, pues. Pero como Dios había elegido a Abraham como padre de naciones, hizo funcionar el organismo de Sara. Como Dios a ti te eligió en esta generación, Dios va a hacer funcionar lo que esté a tu alrededor, porque Él te eligió, porque Él te llamó. Oiga, pero es que yo miro bien oscuro. No, Él está encendiendo ya una lámpara para que tú mires más claro, porque Él te llamó. Y por último, en un versículo más adelante dice: porque el Dios eterno no se avergüenza de ser Dios de ellos, porque ellos creyeron
Que Dios nunca se avergüence de ti, porque tú seguirás creyendo, porque tú seguirás de pie, porque tú seguirás avanzando, porque tú seguirás creyendo. Cuando pase esta generación, Dios va a decir: yo no me avergoncé de haber llamado a aquellos en aquella generación. Yo fui sus Dios. Fueron inquebrantables, siguieron mi caminar, siguieron mi fe, siguieron mi palabra, hicieron mi voluntad, caminaron conforme a la voluntad. Es más, vivieron en medio de una pandemia. A ver, ¿usted sabía que en esta pandemia se fueron millones de gente en el mundo? Pero en medio de esa pandemia usted sobrevivió. Amén. ¿Usted sabía que esta pandemia se llevó millones de gente? Dios dice: hey, hay gente en la tierra que yo tengo que creen en mí, que pudieron superar esto y van a superar más y van a seguir para adelante, porque yo los elegí a ellos. Si seguimos leyendo eso ahí, hay una parte de esos versículos que dice, que ya no me da tiempo terminarlo, pero dice: enfrentaron fieras, pelearon con reinos terribles, lucharon. Dice: David se enfrentó con todo tipo de situación, pero Dios lo había elegido. Así que Dios te ha elegido. Levántate, tenga fe, siga creyendo, siga pensando que Dios está con usted, siga creyendo que Dios camina contigo, siga creyendo que Él es su Dios. Póngase de pie. Padre, tú eres nuestro Dios. Levánteme su mano al cielo, dígale: Padre, tú eres nuestro Dios. En ti hemos creído. Yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes levantar las cosas de la nada. Sé que tú restauras. Sé que tú das visión. Sé que tú bendices a la gente. Señor, aquí estoy. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Y voy a seguir creyendo. Dios, te ruego en esta hora que me des fuerza para seguir adelante. Hay cosas que necesito concebir en esta temporada. Hay cosas que deben salir de ti. Hay cosas que tú debes crear, que debes generar. Hay cosas que están dentro de ti y que van a salir todavía. Ahí donde estás, dile: Dios, dame la fuerza para verlo. Dame la fuerza para hacerlo. En el nombre de Jesús. Quiero que extiendas una de tus manos, tu mano derecha hacia el frente. Extiéndela conmigo. Padre, tú entregaste en nuestras manos muchas cosas para hacer, cosas espirituales y cosas físicas. Señor, danos la fuerza para que sean concebidas aquellas cosas que tú designaste que iba a ser en esta generación. Padre, dame la fuerza. Yo necesito fuerza. Yo necesito de tu fuerza. Sin ti, Señor, las cosas se tornan difíciles. Pero dame fuerza. Dame fuerza hoy para poder lograr y concebir todas las cosas que tú has planeado que salgan de mí, que yo iba a producir, que yo iba a sacar de mí. Señor, las cosas no van como yo quiero, pero en medio de tu misericordia te pido que me des fuerza para poder formar lo que tú me has dado. Padre, dame fuerza hoy. Padre Jesucristo, dame fuerza. Yo necesito tu fuerza. Sigo creyendo que tú eres fiel. Sigo creyendo que tú estás conmigo. Sigo creyendo que tu mano va conmigo. Sigo creyendo que me puedes levantar. Si sientes que el camino se ha cerrado, hoy yo veo al Espíritu de Dios quitando cerrojos.
Yo no sé, pero yo veo, escuche esto, iglesia, escuche esto. Yo veo una puerta, es un portón cerrado, pero yo veo que la mano de Dios está quitando cerrojos delante de ti. La mano de Dios te da acceso a cosas que tú dijiste o has dicho que ya no se puede. La mano de Dios te da acceso. Espíritu Santo, guíanos en esta generación. Tú eres nuestro guía. Tú eres el que guías nuestra vida, nuestra alma y nuestro ser. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, eterno Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, que los que hoy, Señor, vinieron a esta casa reciban la unción de tu Espíritu, reciban el toque de tu Espíritu. Que los que están en las redes sociales, Señor, puedan seguir creyendo, Dios del cielo, que tú los eligiste en esta generación para algo extraordinario, para algo agradable, en el nombre de Jesús.